¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Daniel Zubich. Lo que vamos a estudiar en el día de hoy es acerca del comportamiento, la conducta, desde el punto de vista del psicoanálisis. El psicoanálisis es la conjunción de dos palabras, alma y análisis. Alma, psique y análisis. En realidad es en un sentido del examen o estudio, es una práctica terapéutica, es una técnica de investigación fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud. Se basaba en la idea de que el comportamiento humano, tanto en sus movimientos, pensamientos y emociones, es el producto de una lucha de fuerzas opuestas que tratan de imponerse una sobre la otra. Esta lucha inconsciente, ahora según los seguidores de esta corriente, puede ser reconocida esta lucha, esta, digamos, contraposición que se presenta entre estas fuerzas a través de elementos de interpretación en sus manifestaciones simbólicas. El aparato psíquico, llamado primera tópica, Freud denomina con la palabra aparato a la mente, para subrayar la capacidad de la misma para transformar toda esa energía psíquica. Ese aparato psíquico funciona con energía, también llamada afectos, placenteros o displacenteros, y representaciones. Forman parte del contenido de un pensamiento estas representaciones. Por eso, el escuchar oraciones y pensar en lo que las mismas quieren decir, usamos estas representaciones. La capacidad de representación consiste en poder tener en la mente la imagen de una cosa o concepto, aunque los mismos estén ausentes. Están relacionados con la percepción, es decir, nuestros sentidos captan información de la misma, queda una representación en nuestra mente. Tanto el placer como el displacer son energías que circulan entre las representaciones que están en este aparato psíquico. Pero vamos a ir un poco más allá de toda la explicación de Freud con respecto a su teoría. Él plantea nuestra conducta es semejante a un iceberg. Hay una parte del iceberg que justamente es visible con conductas que otras personas y uno mismo inclusive puede ver. Esta parte es el área de la mente consciente, en donde es un sistema con un rol intermediario entre, podemos decir, las regiones más profundas que tiene la propia psique y el mundo exterior. Allí tenemos justamente estas representaciones que toman justamente a través de las percepciones, las ideas, los elementos, los estímulos que vienen del exterior, pero también fuertemente influenciados por una interioridad desconocida por la propia persona, por la propia subjetividad, que es justamente esto nuevo que trae en la teoría de Freud, que es podemos decir, el inconsciente. La cognición, la motricidad y la interacción con el entorno, con el contexto, con la realidad, dependen de la mente consciente, que está regido por el principio de la realidad. Ese de pensamientos, el lenguaje, los símbolos. El lenguaje lo que nos sirve justamente para entender, para comunicarnos, para comprendernos, para darle movilidad a cada parte de nuestro ser. En esta instancia, el inconsciente se expresa por medio intermedio del lenguaje y del pensamiento. Ahora, otra etapa muy interesante que designó de alguna manera Freud es esta etapa intermedia que no se ve pero que está entre ambos mundos, el subterráneo y el visible, por así decirlo. Y es la mente preconsciente, que está formado por esas huellas de las memorias en formato verbal. ¿Por qué decimos que está formado por huellas? Porque el preconsciente va a tirar de un lazo lo que alguna vez se hizo consciente en nuestra psique y va a traerlo a la conciencia. En este momento yo podría decirles a ustedes que seguramente ninguno de ustedes está visualizando o pensando acerca de elefantes. Entonces, cuando digo la palabra elefantes, seguramente
Muchos de ustedes han traído la imagen que tienen de este animal. Y voy un poco más allá, tratando de seguir hurgueando, descubriendo algo y trayendo a la conciencia algo que seguramente ustedes hicieron alguna vez conscientes. Piensen, por ejemplo, en el elefante Dumbo y piensen en las características que tiene este elefante. ¿Se dan cuenta? El ejercicio que acabamos de hacer justamente es manejarnos con esta mente preconsciente que lo que hace es ir y tomar aquello que quedó en algún lugar, diríamos, de nuestra psique, contenido, y lo que hacemos es traerlo al recuerdo, traerlo al nivel de la conciencia. Por lo tanto, decimos que es una huella que en algún momento fue consciente. Son huellas, diríamos, internas o externas, ¿no? Y que en este momento se vuelven a traer a la luz. Es el límite entre el consciente y el inconsciente, por lo que percibe los procesos desde ambas procedencias. En este sistema están, diríamos, lo que se llama las barreras o censuras propias del sistema del inconsciente. Y por último, podemos decir que el sistema más interesante que plantea Freud es la mente inconsciente. Es allí en donde se ocultan, diríamos, aquellos pensamientos o impulsos o recuerdos o fantasías reprimidos que no pueden, que están muy oscuros y no salen ni van a salir a la luz, sino a través de ciertas manifestaciones. Y esta es la parte más grande, con gran poder de energía, que genera la fuerza motriz y es toda la fuente de fantasías, representaciones, imágenes, ideas, deseos reprimidos que están contenidos, son inconscientes justamente para la persona, no son conocidos ni lo van a ser salvo por algunos procesos primarios como la condensación, el desplazamiento, en donde el ello va, o en realidad en otra instancia se llama así, en donde el inconsciente va a tratar de manifestarse. Bien, nos estamos adentrando justamente a una nueva explicación que lo vamos a ver a continuación. Sigamos nuevamente con esta tópica, primera tópica que dio lugar a la del yo, ello y super yo. Sigamos entonces con esta tópica más primitiva en el pensamiento y en el modelo de Freud. Entonces el sistema consciente podemos decir que respeta leyes lógicas, cronológicas, de temporalidad, o sea, uno puede situarse en el tiempo y en el espacio cuando está trayendo a la conciencia ciertos pensamientos. Predomina justamente el principio de la realidad. Ahora, en el preconsciente también justamente es temporal y tiene cierta relación con el consciente, por eso lo ponemos en verde, de alguna manera es la conciliación entre ambos colores. Y el inconsciente, podemos decir que es atemporal, desordenado, y predomina justamente el principio de placer. En el sistema consciente puede adaptarse a las circunstancias, postergar los deseos, si no puede llevarse a cabo aquí y ahora, por ejemplo, si uno tiene ganas de tomarse un helado, pero espera a que termine la cena, busca satisfacer el deseo, pero se adaptará al medio, es decir, aceptará las prohibiciones, se adapta al medio circundante. Los contenidos tienen un significado en sí mismo, no hay significados ocultos. En el preconsciente se respetan las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. Puede adaptarse a las circunstancias y postergar los deseos si no pueden llevarse a cabo aquí y ahora. O sea, quiero aprobar un examen de la facultad, entonces me anoto para rendir, estudio muchos días y luego me presento. Al aprobar me pongo muy contento. Se llega a la satisfacción teniendo en cuenta la realidad, tiempo de estudio, el procedimiento cumplido, bueno, las demoras, y demoro esa satisfacción justamente al momento de producirse el hecho. Se adapta, ¿cierto?, al medio circundante. Los contenidos tienen un significado en sí mismos. No hay significados ocultos, pero veamos el sistema inconsciente, que es atemporal. Predomina el principio de placer. No se respetan los tiempos.
no hay lógica. Coexisten deseos infantiles con los adultos, se mezclan tiempos, se mezclan momentos, se mezclan personajes que confundimos, se manifiesta a veces en los sueños, se manifiesta en diferentes ideas que surgen sin tener como actos fallidos. Intenta cumplir y satisfacer los deseos inmediatamente. No hay una capacidad de espera, es decir, la realidad psíquica predomina sobre la realidad material. Es la búsqueda del placer sin ningún tipo de censura. Se da por actos fallidos. Tiene que ir en la moto a buscar a la novia y está jugando al fútbol con sus amigos. Cuando se decide, se dio cuenta de que se perdió la llave de la moto. En realidad, quería jugar con los amigos. Vamos a ver un concepto de modelo dinámico en esta estructura que hace referencia, diríamos, al conflicto entre dos fuerzas que se dan. Una que son, diríamos, el impulso de fuerzas instintivas que de alguna manera intentan, diríamos, influenciar con un gran poder justamente a la psique. Buscan justamente estas fuerzas instintivas primitivas, buscan de alguna manera la rápida gratificación. Por otro lado, diríamos, en este modelo dinámico propuesto, existen algunos mecanismos defensivos que procuran inhibir justamente estas fuerzas que tratan de que la psique o la persona se ponga en pos de esta gratificación, a veces no tan aceptada. El resultado de esta interacción, de esta contienda, surge un proceso psicológico muy interesante. La resolución, diríamos, más satisfactoria o adaptativa de estos conflictos es justamente tema interesante de la madurez psicológica y del equilibrio psicológico. Bien, veamos entonces cómo opera la estructura justamente en una segunda tópica, la estructura de Freud, del psicoanálisis de Freud. Bueno, opera en este iceberg que mencionábamos en la primera tópica, con un modelo netamente, diríamos, podemos decir, placentero, que es el ello, que es totalmente inconsciente. Podemos decir que opera otro tópico que es, en el mismo tópico, ¿no? Otra estructura en este mapeo, que es un yo, en donde ustedes pueden ver que existe una parte que es consciente, una parte que es preconsciente o inconsciente, propia también del yo. Y otra parte que le vamos a llamar, que es esta que está de este lado, el super yo, que se relaciona con una parte consciente del super yo que se manifiesta, diríamos, tardíamente en el desarrollo de la persona. O sea, no nacen los modelos juntamente. Hay otra parte del super yo que es preconsciente y otra parte del super yo que es totalmente inconsciente. Bien, seguimos en un próximo video justamente esta nueva análisis más profundo, más desarrollado, que conforman la segunda tópica del análisis digamos, que plantea Freud en cuanto a la estructura propia de la personalidad que influye en el comportamiento inconsciente de las personas.